¿Qué tal, estimado auditorio? Sean ustedes bienvenidos al último video de la serie de sucesiones y herencias. Les da la más cordial bienvenida a su servidor, el licenciado Oscar Ortega Morales, director de la firma de abogados MC Legal Advising, patrocinadora de su canal MCI Contigo. Y pues bien, estimado auditorio, en el video anterior hablábamos de cómo nos vamos a adjudicar la herencia, ese patrimonio que la persona fallecida nos dejó en un testamento, o cómo la ley nos impone esa responsabilidad de repartirnos esos bienes. Sin embargo, estimado auditorio, al principio de la serie, en el primer video cuando hablamos de el nombramiento de herederos y el nombramiento de albacea, dejamos pendiente el video acerca de lo que es el repudio y la cesión de derechos hereditarios. Le dejamos pendiente porque yo les dije que era algo muy importante que ustedes tienen que conocer, que ustedes tienen que saber y que definitivamente era clave para la comprensión de cómo se debe llevar el trámite de la sucesión. Recordemos, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la sucesión es el trámite que debemos seguir para poder tener derecho a recibir la herencia a que tenemos posibilidad. Pues bien, antes de iniciar con este tema, les pedimos que si no están suscritos a su canal MSI Contigo, se suscriban, califiquen nuestro contenido con sus pulgares y si consideran que esta información que se les comparte es de valor, la hagan llegar a más personas para que esta cultura jurídica que estamos implementando en este canal cada vez tenga más seguidores y podamos tener más alcance informando a la gente, porque recuerden que el postulado principal de MSI Legal Advising es por una sociedad más informada. Entrando pues en el tema que nos ocupa este auditorio, hay que explicar dos principios fundamentales entre lo que es un repudio y una cesión de derechos hereditarios. El repudio es el rechazo, el desprecio, el no querer recibir la herencia. Y la cesión de derechos hereditarios es la transmisión que yo hago a otra persona de lo que a mí me corresponde de una herencia. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en el primer caso, yo rechazo recibir lo que me dejaron, lo que por ley me corresponde, y en la otra, yo ya puedo decir que esto que puede ser mío, se lo dejo a alguien distinto a mí. Y esa parte es lo más importante, estimado auditorio, porque la herencia, sea testamentaria o sea intestamentaria, se acepta. ¿Qué es eso de aceptar la herencia? Yo, si inicio el trámite de una sucesión intestamentaria o testamentaria, sin importar que lo haga ante notario o ante juzgado, ese simple hecho representa de manera tácita, sin hacerlo de manera expresa, que yo estoy interesado en recibir esa herencia que por testamento o por ley me corresponde. Pero al igual, si yo no lo quiero, una vez iniciada la primera sección, y solo en la primera sección, estimado auditorio, puedo yo repudiar la herencia. Yo voy y le digo al juez, señor juez, es mi voluntad no recibir la herencia que por testamento o por ley me corresponde de X persona. También lo puedo hacer ante notario, claro, por supuesto, si la sucesión se está llevando en vía notarial. ¿Qué implica que yo renuncie a esa herencia, que yo la rechace? Pierdo todos los derechos hereditarios respecto de la herencia. Y aquí, ojo, estimado editor, es bien importante este tema. Yo no puedo decir, bueno,
la persona de la que voy a heredar me dejó un Lamborghini y me dejó un edificio y me dejó una casa de interés social. Yo no puedo decir rechazo la casa de interés social y me quedo con el Lamborghini y el otro inmueble. No. O acepto todo o rechazo todo. Y esta parte, estimado auditorio, a mí me da mucha preocupación que en redes sociales, tanto en esta misma plataforma como en otras diferentes y en algunos foros he visto con mucha preocupación que profesionales del derecho dicen que el repudio puede ser parcial. No, no, estimado auditorio, no caigamos en ese error. El repudio es total o no hay repudio. Es decir, si yo repudio, rechazo todo. Si yo acepto, acepto todo. Ya que nos quedó claro ese tema, cuando pasa la primera sección, recordemos, estimado auditorio, el juez o el notario va a dictar una resolución, una determinación donde diga que se reconocen como herederos a X, Y, Z personas respecto de otra que ya no está en este plano astral. Una vez que ya tenemos reconocida la calidad de herederos, ya sea por ley o por testamento, se considera que hemos aceptado la herencia y ya no la podemos repudiar. Nuestro tiempo para rechazarla se acabó al momento que el notario o el juez nos reconoce como herederos por ley o por testamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros derechos hereditarios? Si yo los quiero ceder a otra persona, en particular, yo, Oscar Ortega, se lo quiero dejar a Gilberto Hernández, pues bueno, le informo al juez o al notario que es mi voluntad dejar mi herencia, mis derechos hereditarios a Gilberto Hernández. Y Gilberto Hernández, ante la presencia del juez y ante la presencia del notario, va a decir sí acepto esa cesión de derechos que Licenciado Ortega me está haciendo de la herencia que pudo o podría recibir de esta persona. Pero bueno, licenciado, ¿qué pasa si no tengo a quién dejárselo, pero tampoco lo quiero recibir? Ah, muy sencillo. Se hace la cesión de derechos hereditarios al resto de los herederos reconocidos por partes iguales y se acabó. Oiga, licenciado, pero entonces, si se lo deja al resto de los herederos, ¿lo puede hacer por partes diferentes? Sí, claro. Yo puedo decir que del 100% de la herencia que me correspondería recibir, le voy a dejar el 50% a X persona, el 30% a Y persona y el 20% a Z persona. ¿Por qué? Porque es mi decisión cederle en esos términos. La ley no me obliga, a diferencia del repudio o la aceptación, a que si lo voy a ceder, lo voy a ceder en el 100% a una persona en específico. Puedo yo repartirlo en las proporciones que yo considere respecto de otras personas. En ese sentido, estimado auditorio, lo que pasa después de la primera sección no es un repudio, es una cesión de derechos hereditarios. Oiga, licenciado, que yo he escuchado que se tiene que ir ante un notario si lo estoy llevando ante un juzgado y hacerlo ante una escritura pública. No, basta que presentemos ante un juzgado un escrito donde yo como interesado de ceder mis derechos a un tercero, se lo haga saber el juez me va a decir, a ver, ven, ratifícame en mi presencia, confirma en mi presencia que tú firmaste ese documento y que realmente es tu voluntad cederlo a esta persona. Una vez que eso sucede, la persona que va a recibir mis derechos hereditarios tendrá que acudir al juzgado a manifestar el interés de aceptar esa cesión. Porque recordemos, estimado auditorio, que una cesión de derechos es una donación. Y para que una donación sea perfecta, yo tengo que decir que quiero donar
y quien lo va a recibir lo tiene que aceptar expresamente. Por eso es importante que se acuda al juzgado y se reconozca que es su voluntad de aceptar los derechos que yo le estoy cediendo. Y lo mismo pasa con el notario, ¿eh? No cambia la forma. ¿Qué pasa si yo entonces repudio en la primera sección y ya? El repudio es, la ley lo dice así, que es liso y llano. ¿Eso qué quiere decir? Sin ninguna condición. Entonces, mi parte que yo repudié, que yo rechacé, que no quise recibir en la primera sección, se la van a repartir entre los herederos que sean reconocidos al terminar la primera sección. Yo no puedo repudiar en favor de una persona en particular, porque no es una cesión. Simplemente estoy rechazando la herencia. Y aquí viene un dato bien importante, estimado auditorio, porque esto nos ha sucedido mucho aquí en el despacho, porque así como llevamos para nacionales, también llevamos para nacionales en el extranjero, que por situación migratoria no pueden venir a México. Nos dicen, oiga, licenciado, se murió mi familiar, yo tengo derecho a recibir herencia, pero no puedo venir a México. ¿Qué puedo hacer? Aquí hay dos mecanismos importantes. Hoy con las nuevas tecnologías que hay en los niveles judiciales, podemos participar en el juicio de manera remota y decir si queremos o no queremos la herencia. Pero si por alguna razón no la queremos, no tenemos manera de participar de manera remota, puedo yo acudir al consulado del país, del lugar donde yo esté radicando, y decirle al cónsul, oye cónsul, en tu carácter de notario, toma mi declaración de que no quiero recibir la herencia de tal persona en México. Él levantará un documento que se llama en escrituras, así como las de los notarios, y nos las va a entregar donde está nuestra voluntad. Nosotros la mandamos a nuestros familiares en el país de México y ellos la presentarán ante el notario, ante el juzgado, y ya sabrá cualquiera de estas dos autoridades que no es mi intención recibir la herencia. Pero ¿qué pasa si ya me nombraron heredero en una sucesión, ya sea notarial o judicialmente, y yo quiero ser otra persona? Hago el mismo ejercicio, voy, señor cónsul, hoy ocupo, no que me tome un repudio, sino una cesión de derechos hereditarios a favor de fulanito de tal. El cónsul, en su carácter de notario público, levanta el documento, genera la escritura, se las va a entregar, y ustedes la mandarán a México para que aquí en México sea tomado en consideración y entonces el juez y el notario le harán saber a quien yo haya cedido los derechos hereditarios que así lo hice y esta persona los aceptará o no los aceptará. Oiga, licenciado, pero ¿qué pasa si no los acepta? Pues ni modo, yo seguiré siendo heredero y listo. Así de simple ese tema del repudio y la aceptación de herencia, estimado auditorio. Y aquí, antes de cerrar el canal, este video, quiero hacerles notar algo bien importante, estimado auditorio. El hecho de que estemos como mexicanos en el extranjero con una situación migratoria que nos comprometa a no regresar a nuestro país de origen, no implica, y esto, ojo, tengan mucho cuidado, que hayamos perdido el derecho a heredar. No, no, no. No caigamos en esa falsa creencia que a veces por desconocimiento de la ley y por hacer caso a la voz popular,
al, al común denominador de la sociedad, nos creemos cosas que no son reales. Si yo estoy en México, puedo acudir a la sucesión. Y si no estoy en México, puedo no acudir a la sucesión, pero eso no implica que yo haya rechazado en repudio la herencia o que yo haya perdido mi derecho a heredar. Mucho cuidado con esa parte, estimado auditorio. Ustedes están en el extranjero y que por situación migratoria no pueden regresar a México. Apóyense en despachos profesionales que puedan representarlos aquí en México. Basta que ustedes les den un poder en el consulado de México en el extranjero y ese abogado o esa persona de su estricta confianza les represente aquí en México y que les ofrezca la oportunidad de reclamar esos derechos hereditarios que les corresponden. Para efectos de cederlos o repudiarlos, ya lo dije antes, basta con que se lo hagan saber al cónsul para que él levante la escritura correspondiente y ustedes la manden a México. Pero si su interés es reclamar o participar en la sucesión para recibir la herencia que les corresponde de una persona, basta con que otorguen un poder ante el consulado a una persona de su confianza, al abogado de su confianza, para que lo represente en la asociación y esa persona reclame sus derechos hereditarios. Ojo, eso no implica el poder de actos de dominio para que él se quede con los bienes, no. Simple y llanamente les van a dar un pleitos y cobranzas para que él pueda ejercer todos sus derechos como si lo hicieran ustedes desde el extranjero. Estimado auditorio, esperamos que esta información que hoy compartimos haya sido de su pleno interés. Y antes de despedirnos, quisiéramos pedirles nuevamente se suscriban a este su canal MSI Contigo, califiquen este contenido con sus pulgares y compartan esta información a quienes consideren les sea de su utilidad. Y así pues, estimado auditorio, esperamos que esta serie de videos que se trataron sobre herencia y sucesiones hayan sido de su pleno interés, que hayan abonado a ampliar su conocimiento legal y aún más importante, que les haya quitado ese velo de a veces tener una percepción equivocada de lo que son las leyes en este país y los derechos que tengo cuando me voy a ser heredero de una persona, para que en lo sucesivo y para que eso pase mucho tiempo, le pido mucho a Dios que así sea, cuando tengan que hacer valer sus derechos hereditarios, sepan cómo, y cuando les quieran dar una idea diferente, sepan que esto es así como se transmitió en estos videos y no hay otra manera diferente de hacer las cosas. Antes también de cerrar el video, quiero comentarles para que pues, quienes estén muy aderezados o muy interesados en estos temas, estas reglas de las que hablamos en estos videos anteriores van a cambiar en todo el país el 1 de abril de 1900, oigan ustedes, de 2027. Ténganlo presente, porque a partir de esa fecha entra una regulación diferente aquí en México y que va a cambiar las reglas de manera muy importante en materia de sucesiones. Si ustedes tienen un tema pendiente sobre herencias, en opinión del servidor les recomiendo lo aceleren, lo inicien antes del 1 de abril de 2027, porque si no van a tener ahí algunas complicaciones y más si están involucrados intereses de menores de edad. Pues bien, estimado auditorio, agradeciendo de antemano el favor de su amable compañía y de su amable atención a este video, se despide de ustedes su servidor amigo, el licenciado Oscar Horacio Ortega Morales, director general de la firma de abogados MCI Legal Advising, patrocinadora de este su programa, Tu Espacio Legal. Pasen ustedes un excelente día.